Es un honor presentarles al doctor Juan Carlos Restrepo, miembro de número de la Academia de Medicina de Medellín. Actualmente hace parte de su junta directiva. Es internista, hepatólogo, profesor universitario y hepatólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, donde coordina el grupo de trasplantes hepáticos. ¿Quién más apropiado para resolver algunas de las inquietudes que se nos presentan en el día a día del ejercicio profesional a médicos generales, a los médicos de programas de riesgo cardiovascular y a especialistas de otras áreas? Bueno, Juan Carlos, mira, cuando nos llega un paciente que trae una ecografía abdominal que se la pidieron por alguna razón y en el informe se dice hay presencia de un hígado graso, con esa información yo, ¿cómo debo proceder con respecto al paciente? ¿Debo estudiarlo más ampliamente? ¿Remitirlo al internista o al hepatólogo? ¿Qué hago cuando llega ese informe? Perfecto, profesor, muchas gracias. Para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes en esta actividad académica y sobre todo poder compartir con usted. A ver, cuando el ecografista reporta hígado graso y llega a manos del cardiólogo, del internista o del hepatólogo, del médico de riesgo cardiovascular, ese hígado graso hay que definir si existe o no inflamación del hígado. Entonces, solo es el hallazgo ecográfico, entonces, por lo tanto, uno como médico debe pedir básicamente un perfil hepático. Transaminasas, fosfatasa, gamma-glutamitrofenasa, bilirrubina total y bilirrubina directa. Con eso uno ya define si existe o no inflamación, si existe grasa más inflamación, que sería la esteatohepatitis. Entonces ya, después de ese primer paso, ya uno comenzaría a enfocar al paciente. Entonces, ya me dice usted qué más quiere que profundicemos. Lo inicial es un perfil hepático. Oh, muy claro, perfecto. Una circunstancia que también es frecuente en la práctica diaria. En la evaluación periódica de algunos de mis pacientes se les solicitaron aminotransferasas y las cifras de ALT están en el doble de lo normal, asintomático. ¿Qué debo pensar? ¿Cómo debo estudiar a este paciente? ¿Qué hago con él? Perfecto. Entonces, serían los dos escenarios. Supongamos que ya tenía hígado graso y me llegó con las transaminasas o me llegó con las transaminasas y todavía no tengo la ecografía. Pero centrémonos en el que tiene ecografía e hipertransaminasemia, ¿cierto? Perfecto. El que tiene ecografía con grasa e hipertransaminasemia es lo que se define una enfermedad hepática grasa no alcohólica. Sí, hemos descartado que el paciente no tiene un patrón de consumo de alcohol, de abuso o de dependencia. Lo que tenemos que definir ahí es tratar de encontrar la causa, es decir, hígado graso más inflamación es, digamos que es un signo. No necesariamente va a ser esteatohepatitis pues no alcohólica, sino que debemos tratar de descartar otras causas. Por eso, hay que pedir un perfil serológico para el virus B, pedir una antígeno de superficie, unos anticuerpos contra la antígeno de superficie y una IgG contra el core para estadificar bien el virus B. Pedir unos anticuerpos contra la hepatitis C. Pedir ferritina y porcentaje de saturación de la transferrina concomitantemente. Si es una mujer joven o si es mujer, pedir unos anticuerpos antinucleares y anticuerpos antimusculorizos. Investigar por el consumo de medicamentos o de otros productos no licenciados y tratar de definir en ese momento, pues, esperar qué nos va a reportar el paciente, ¿cierto? Con base en eso, y al momento que traigan los exámenes de laboratorio, ya podemos comenzar a hacer un enfoque del paciente. Supongamos que el paciente nos trae y nos muestra que no tiene infección crónica por virus B, que no tiene infección crónica por el virus de la hepatitis C, que no tiene autoinmunidad presente, ¿de acuerdo? Que la ferritina es normal y el porcentaje de saturación de la transferrina es normal, que no está consumiendo medicamentos licenciados o no licenciados, podemos pensar que ese paciente que tiene hígado graso más hipertransaminasemia puede estar enmarcado dentro del perfil o dentro del cuadro de esteatohepatitis no alcohólica o enfermedad hepática alcohólica grasa, enfermedad hepática alcohólica grasa del hígado de la modalidad esteatohepatitis no alcohólica. Muy claro. Y en el caso de que llegó esta vez sin la ecografía, pero tiene aminotransferasas elevadas en una
tamización de su estado de salud general. Perfecto, entonces igualmente, es decir, si no tiene la ecografía, pedir todo lo que es el perfil serológico, hacer el interrogatorio sobre productos licenciados y no licenciados y pedir autoinmunidad, ferritina y porcentaje de saturación de la transferrina. Les insisto mucho en la ferritina y porcentaje de saturación de la transferrina porque puede existir hiperferritinemia asociada a sobrecarga normal de hierro, que tenemos una alta prevalencia nosotros, sobre todo en la zona del oriente antioqueño. O también la hiperferritinemia que puede ocurrir como lo que llamamos como parte de la hiperferritinemia dismetabólica, es decir, los pacientes con hígado graso pueden tener ferritinas altas con saturación de la transferrina normal, producto del fenómeno inflamatorio que ocurre por la grasa depositada en el hígado. Se me adelantaste porque justamente una de las inquietudes que tenemos es, igualmente en las evaluaciones, bien sea de si el paciente tiene una hemoglobina normal, una anemia, se solicita la evaluación de ferritina. Entonces, ante unas cifras elevadas de ferritina aisladas, ¿cómo debemos proceder? ¿Cuál es la manera apropiada de proceder? El profesor, es ver un porcentaje de saturación de la transferrina, ¿cierto? Y ver si existe o no porcentaje de saturación de la transferrina arriba del 45%. Hiperferritinemia más saturación de la transferrina elevada se asocia a sobrecarga hormonal de hierro desde el punto de vista genético. Entonces, a ese paciente se le puede pedir una resonancia que nos cuantifique hierro, ¿cierto? Y un estudio de genético para ver si tiene las mutaciones más prevalentes en nuestro medio. Las mutaciones más prevalentes en nuestro medio que serían la C282Y, la H63D y la S65C. Tener en cuenta también e investigar si realmente tiene otras comorbilidades, si tiene una enfermedad articular inflamatoria, si está pasando por un proceso inflamatorio, etcétera, que pudiera explicar una hiperferritinemia. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna cifra que obliga a estudiar al paciente con todo esto que acabas de decir, o simplemente si el paciente está asintomático, esperar una nueva consulta y pedir una nueva determinación de ferritina? Claro, es decir, habla mucho de los 600, ¿cierto? La ley de los 600, más del 60% de porcentaje de saturación de la transferrina, más de 600 de ferritina, pero yo pienso que eso no es tan dogmático. ¿Por qué razón? Porque uno no sabe en qué momento de la evolución de la enfermedad está mirando al paciente. Pongamos un paciente que tenga o si es mujer, o si es hombre, pongamos un hombre que tenga 450, 500, 600 de ferritina, aunque no es tan catastrófica, ¿cierto? Tan inmensamente grande, con un porcentaje de saturación de la transferrina alta, nos vemos en la obligación de descartar que tiene hemocromatosis de tipo hereditario, ¿cierto? Porque podemos impactar en el curso de su enfermedad. Si vemos que no tiene una porcentaje de saturación de la transferrina alta, podemos contemporizar, ver qué podemos modificar, ¿cierto? En qué podemos intervenir para ver si la ferritina tiene algún cambio en el curso de su enfermedad, del tiempo, para definir si esa ferritina alta estuvo en algún momento asociada o no, de pronto a sobrecarga normal de hierro, a hígado graso con fenómeno inflamatorio, que son las hiperferritinemias dismetabólicas. Muy importante todo lo que acabas de contarnos. Entonces, de esta manera, cuando yo estoy siguiendo a un paciente en un programa de factores de riesgo o simplemente por tamización de estado de salud, periódicamente debo solicitar evaluación de su función hepática y qué sería la recomendación de lo que debo solicitar periódicamente y qué tan periódicamente. Claro, porque si es un paciente que tiene riesgo cardiovascular, posiblemente tiene síndrome metabólico y posiblemente puede tener hígado graso. Uno puede tener un hígado graso sin enfermedad inflamatoria, es decir, lo llaman hígado graso no alcohólico sin esteatohepatitis. Uno cada 6 meses puede pedir la ecografía y el perfil hepático, es decir, transaminasas AST-ALT, fosfatasa gamma GT, una total y una directa, y no más, ¿de acuerdo? Y hacerlo 2 vecesitas al año. ¿Sí o no? Lo más probable es que ese paciente que no ha tenido hígado graso y que está en un control de factores de riesgo por riesgo cardiovascular va a mantenerse estable durante el tiempo. Pero hay otros pacientes
que no logran su control metabólico, que no logran bajar de peso y que probablemente dentro de todo este contexto puedan comenzar a hacer hígado graso y luego hacer hígado graso más inflamación. Qué bueno. Ahorita nos estabas contando sobre el indagar en los pacientes el consumo de sustancias no licenciadas, especialmente por cuáles preguntamos, cuáles has encontrado que causan lesión hepática. Perfecto. Lo primero que hay que preguntar es alcohol, ¿cierto? Obvio. Como no producto terapéutico, preguntar el patrón de consumo de alcohol, a ver si es riesgo o no es de riesgo. Y dentro del consumo de sustancias es muy usual, muy frecuente el consumo de productos de gimnasio en la gente más joven, productos que venden dentro de toda esta parte comercial para bajar de peso, o sea, ejercicio, bajar de peso, y en hombres después de cierta edad aquellos productos que optimizan la respuesta sexual, que también se consumen con mucha frecuencia y que no son licenciados y que los consiguen en cualquier sitio y por cualquier tipo, por cualquier precio, y que consumen de manera habitual, como esos diferentes grupos poblacionales. Muy claro. En las personas que toman medicación de forma crónica, estatinas especialmente, de pronto antiinflamatorios no esteroideos, antirretrovirales, ¿qué tan frecuentemente debemos solicitar evaluaciones de la función hepática y cuáles serían los exámenes que solicitaríamos periódicamente? Hay que pedir, al menos en el consumo crónico de fármacos licenciados, no hablo de los no licenciados, y sobre todo aquellos que se pueden asociar a hígado graso, como el metotrexate, como la amiodarona, como algunos de los productos antirretrovirales, etcétera, al menos pedir una ecografía 2 veces al año y pedir un perfil hepático. ¿Cierto? El perfil hepático que yo les decía es el básico. Las transaminasas, fosfatasa, gamma GT, y una total bilirrubina directa para ubicarnos en el paciente que está consumiendo crónicamente fármacos que tienen riesgo de producir grasa en el hígado e inflamación. Carlos, hemos hecho un recorrido muy agradable por las inquietudes que usualmente tenemos al manejar nuestros pacientes. ¿Qué recomendaciones nos das? Y pensando en nosotros mismos como médicos que debemos cuidar nuestra salud, recomendaciones en general. Sí, es muy importante. Obvio, el consumo de alcohol debe evitarse, pues, el patrón de abuso y de dependencia. El alcohol, pues, tomarse una copa de vino en una cena, 2 copas, es importante, pero no habituarnos a eso. Alcohol como causa principal. Ejercicio, ¿cierto? Dieta saludable y tener al menos basalmente, periódicamente, dentro de ese famoso chequeo general, una ecografía que nos defina si existe o no grasa y un perfil hepático que nos defina si existe o no inflamación, como el manejo general. Sobre todo para ustedes, los cardiólogos que manejan pacientes con riesgo cardiovascular, para muchos de los médicos generales que están también trabajando en esto y para los colegas internistas que también ven pacientes con síndrome metabólico. Juan Carlos, muchísimas gracias. Hasta la próxima, ¿eh? A usted, profesor, muchas gracias y cuídese. Bueno, felicidades. Gracias.